Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical y lo vamos a hacer orando. Así que acompaña. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias porque en tu bondad podemos recurrir a ti, podemos conocerte y también disfrutar de tus maravillas. Gracias porque hoy podemos compartir este culto dominical, alabar tu nombre y disfrutar, a pesar de la distancia, de la compañía de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender tu palabra y desear cumplirla. Siempre tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Permite que tu Santo Espíritu nos haga ganar esta batalla diariamente, porque siempre esta batalla nos genera conflicto y muchas veces es por esto que nos alejamos un poco, pero aún así tú permaneces fiel. Y gracias porque podemos compartir de este tiempo en comunión y sobre todo aprendiendo tu palabra. Gracias por este tiempo que tenemos como iglesia, gracias por lo que nos permite disfrutar y vivir, y todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Poderoso y soberano, grande en misericordia
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola, muy buenas tardes hermanos. Espero que estén pasando un buen tiempo en esta escuela dominical. A continuación pasamos a los avisos de este día domingo. Muy bien. Quiero comenzar con la campaña uno por uno con los discipulados. Les animo a que sigan con este ministerio, ya que es una buena forma de seguir multiplicándose. Muy bien. También quiero recordarles de los devocionales diarios. El pastor cada principio de mes manda esta hojita, una guía, para que nosotros podamos tener y podamos hacer en conjunto como iglesia este devocional, y después las tardes algún hermano que sea escogido por el pastor dará este devocional. Entonces así podemos entender más, y si tenemos preguntas se les puede hacer al pastor o al hermano que va a hacer el devocional. Muy bien, entonces campaña uno por uno de discipulados y los devocionales diarios, no lo olviden. Los días lunes, comenzando con los días lunes a las 8:30, tenemos el café virtual que es solo de chicas. Muy bien, es un tiempo para compartir y de crecer con consejos bíblicos, y que esta reunión se hace a través de Zoom. Muy bien. También los días jueves a las 8 de la tarde hay reunión de oración. Esto se hace a través de WhatsApp. Entonces les invito también a todos los hermanos, a todos nuestros hermanos, que puedan asistir a esta reunión, porque es un buen tiempo en el cual nosotros podemos conocer qué es lo que está pasando en sus vidas, y también podemos estar orando por ustedes. Ya, así que es un buen tiempo en el cual nosotros disfrutamos mucho el saber cómo Dios también está trabajando a través de sus vidas. Muy bien, entonces ya sabemos ya el día lunes a las 8:30. Café virtual, solo chicas, no lo olviden. Y los días jueves a las 8 de la tarde también reunión de oración. Ahora el día viernes también tenemos reunión de jóvenes. No olviden que esto se hace por medio de YouTube. Ya, entonces le invitamos a todos los jóvenes a que participen de esta reunión. También recordarle a los niños desde 3 a 7 años que hagan sus tareas, ¿ya? Cuando ustedes terminen las tareas, comunicarse con nuestra hermana Camila, y ella probablemente les dará más tareas. La idea es que sigan creciendo espiritualmente, tanto ellos como sus padres. También hay una nueva reunión que se está haciendo hace un tiempo atrás, que es la reunión de los niños desde 8 a 13 años, ¿ya? Que se hace los días domingos por medio de Zoom a las 5 de la tarde. Entonces, Zoom a las 5 de la tarde, los días domingos, con nuestra hermana
Camila. Muy bien. También quería recordarle en cuanto a las ofrendas. Muy bien, tenemos dos tipos de ofrendas. Una es la ofrenda de diezmos, la que es normal, la que se hace los días domingos. Esa la podrían estar transfiriendo o depositando en la cuenta Root que es dedicada para esa ofrenda, mi cuenta, ¿ok? Que está a nombre mío. Y también existe la otra ofrenda que es la ofrenda de misericordia, que se usa normalmente para bendecir a hermanos que están en necesidad. Ya, entonces estas dos ofrendas tienen sus propias cuentas. Una es mi cuenta y la otra es la cuenta de nuestro hermano Christopher. Entonces ahí les va a aparecer la información. Recuerden, diezmos, mi cuenta, Christopher, nuestro hermano Christopher, ofrenda de misericordia. Ya, canalizar alguna solicitud de misericordia que tengan, por favor no olviden comunicarse o contactarse con nuestra hermana Karina, Christopher o el pastor. Los tres están trabajando juntos para seguir al servicio de los hermanos y al servicio del Señor más que nada. Ya, y por último, quiero mencionar también la página web de la iglesia, para que la estén visitando. Sería www.iglesialareina.cl. Muy bien, no lo olviden, iglesialareina.cl. Súper fácil, no se pierdan. Entonces, recuerden todos los avisos, por favor, y que sigan teniendo un buen tiempo en esta reunión. Aquí Daniel Pineida se despide. Hasta luego. Hola hermanos, me toca a mí el testimonio esta semana. Bueno, yo quería hablarles sobre algo que pasó hace un poco más de un año, que una serie de eventos llevaron a mis padres a cambiarse de iglesia. Yo estaba entre si quedarme o irme. Lo lógico hubiera sido irme con mis padres, pero yo aún así tenía miedo. Bueno, les explico por qué. Yo no soy una persona muy comunicativa. Yo pensaba, si me costó tanto relacionarme con los hermanos, siquiera entablar una conversación, ¿cuánto más me va a costar en una iglesia completamente nueva? Yo soy de las personas, bueno, era de las personas que tú le decías hola y se quedaba pensando en qué decir. Así, ¿qué le digo ahora? Y bueno, teniendo eso en mi cabeza, el Señor me dijo de 1000 formas, tienes que cambiarte. Y una vez que ya me convenció, seguía ese miedo en mí, hasta que me dijo, ya, ven para acá que te doy un pape. Ya despierta, reacciona. Leyendo su palabra en 1 de Juan, se los voy a leer. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Fue un golpe duro, porque básicamente dice que el amor de Dios no actúa en mí, no obra en mí. Bueno, y además que en ese tiempo a lo que se le tenía miedo era persecución, torturas, muerte, y mi miedo parecía insignificante. El Señor me mostró su verdad. Y no solo eso, me mostró un amor que no se puede encontrar en cualquier parte. Aparte del que Él nos da, que es el de los hermanos. La forma en que me recibieron, la forma en que compartieron conmigo, son recuerdos que los mantengo aquí.
no voy a olvidar nunca. Bueno, historia corta. No hay que temer a nada, a cambios repentinos. Después de todo estamos con el Señor y estamos con su perfecto amor. Y solo nos queda dejar todo en sus manos y confiar en que Él tiene el control. Eso quería decirles. Gracias a todos por escucharme. Que estén bien. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré
Buen día. La lectura bíblica para hoy está en Salmos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan. Son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo. Yo me acuesto y duermo y despierto, pero tú, Señor, me sostienes. Aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Señor y Dios mío, acude a mi rescate. Hiere a todos mis enemigos en la mejilla. Rómpele los dientes a esos malvados. A ti, Señor, te corresponde salvar. Derrama tus bendiciones sobre tu pueblo. Amén. Estamos en el Salmo 3, tenemos nuestras Biblias abiertas allí y vamos a ver hoy día el tema ¿en qué se sustenta tu fe? Que es una pregunta bien amplia y bastante buena también para meditar cada cierto tiempo en qué estoy basando mi fe. Y el Salmo 3 va a hablar de eso. El Salmo parte con un problema, es un Salmo de David, dice, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces es un salmo en una situación triste, una situación complicada, pero no es tan ajena a la vida nuestra que pasamos situaciones tristes y complicadas también. Y el Señor, por medio de David, nos va a estar hablando hoy en este salmo. Necesitamos entonces saber qué es lo que tiene para nosotros Dios. Cantamos hace un rato el Dios que adoramos. Piensa en esa frase, el Dios que adoras, al cual entregamos todo nuestro ser, todas nuestras cargas, todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo. Dice, el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿Soberano sobre qué? Y uno tiene que pensar siempre uno tiende a pensar soberano sobre la creación, sobre el clima, sobre la historia, muchas cosas que pasan. Pero ¿y soberano sobre mi vida? ¿Sobre mis pensamientos? ¿Sobre mi familia? ¿Sobre mi trabajo? ¿Es soberano allí también? Y mucho tiene que ver esto con mi fe también. Si yo adoro a Dios, en el cual confío, en el cual tengo fe, entonces Él debe ser soberano en toda área de mi vida. Y a veces no lo pensamos tan así. Un poco tiene que ver esta frase de tener temor de Dios. Y lo que vamos a ver hoy día es que cuando tenemos temor de Dios, vamos a dejar de tener temor en otras cosas, o por otras cosas. Por ejemplo, los hombres, lo que pudieran hacerme los hombres. Aunque el Salmo dice algo ahí bien interesante respecto de eso, el temor nuestro va a estar sustentado por nuestra fe en ese Dios que adoramos. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por este salmo que fue escrito hace como 3000 años atrás, pero hoy día tiene la misma fuerza, el mismo poder, la misma verdad, porque tu palabra es para siempre. Gracias por el tiempo que nos das para escuchar de ti. Obra en nuestros corazones, abre nuestros ojos, guíanos siempre en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces Dios va a permitir desastres en nuestras vidas y a veces damos testimonio de eso o estamos a veces orando por un hermano que lo está pasando mal o por alguna familia de algún hermano que lo está pasando mal, porque uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Y esos desastres, bueno, no sé si ponerle desastre, pero quiero poner ese nombre porque a veces pueden ser situaciones muy terribles que nosotros no vamos a poder manejar ni menos controlar, pero Dios sí. Y Dios va a permitir estas cosas, por ejemplo, cosas desagradables en tu vida, cosas complicadas en tu vida,
para probarte, y sabemos eso porque también lo enseña en su escritura. O a veces también va a producir estas cosas complicadas, estas cosas donde vas a tener necesidad de solucionarlas rápido y no vas a poder, porque puede ser consecuencia de algún pecado. ¿Y qué es lo que está pasando con David acá? Entonces, más que saber al tiro el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, el Señor lo que espera es que eches mano a tu fe. Por eso la pregunta, ¿en qué sustentas tu fe? Y hay un versículo en la primera carta a Timoteo. Pablo le está dando consejos a Timoteo y le va a decir allá en el capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Y ahí tenemos la palabra la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué está queriendo decir con eso? Echa mano de la vida eterna, de todas las cosas que Dios te ha dado, a la cual asimismo, la vida eterna, fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el consejo de Pablo entonces es a vivir por fe, echa mano de la fe. Busca a Dios, a ese que tú temes, a ese que tú adoras, si es que lo temes y lo adoras. La fe, podríamos definirla, bueno, uno puede definirla de muchas maneras para entenderla. Siempre tiendo a pensar, para mí es fácil entenderlo de esta manera cuando estoy con alguna complicación. Para mí la fe es confiar en Dios, no importa lo que esté pasando. Confiar, confianza, fe. Pero podríamos pensarlo de esta manera. La fe es el cordón umbilical que nos une al Señor. Y entendemos también esa figura de un bebé dentro de la guatita de la mamá por un cordón umbilical por el cual es alimentado, ¿no? Y la fe para nosotros en relación a Dios es como eso. Hay unos versículos que hablan acerca de la fe. En Efesios 2.8 dice que porque por fe sois salvos. O sea, porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. O sea, tu salvación, el hecho de que tú conozcas a Dios es por la fe. Sin fe es imposible. En Santiago, capítulo 1, versículo 3, en el 2 va a decir que tengamos por sumo gozo cuando estemos en pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, hay frutos también por medio del ejercicio de la fe, esto de echar mano de la fe. Hay otros versículos también muy conocidos en Hebreos 11, va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, entonces nuestra relación con Dios es pésima, si es que hay. Pero por medio de la fe podemos serle agradables a Él. Y entonces es bastante importante la fe en nuestra vida, absolutamente. Y hay un versículo muy, muy conocido que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo lo que está diciendo es que para tiempos como estos, tiempos de dificultad, tiempos difíciles, cuando tú veas que las cosas se descontrolan, Dios, por medio de tu fe, te va a dar la fortaleza necesaria para atravesar las pruebas o para vivir con las consecuencias de algún pecado mediante el cual Dios te está disciplinando. Dios te va a fortalecer, Cristo te fortalece. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Cómo? Por la fe que tú tienes en Él. Y es lo que vamos a aprender acerca de David. El Salmo comienza diciendo, oh Jehová, y entendamos la palabra Jehová como Señor, ¿ya? Para hacer una traducción simple. Entonces podríamos decir, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y el Salmo parte bastante triste y fuerte y duro. Y lo podríamos resumir en una pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que está pasando ahí o no? Todo el mundo se levanta contra mí y todo el mundo se burla de mí y me dice, no tienes nada que hacer, Dios, ni siquiera en Dios vas a encontrar salvación. Y termina ese versículo diciendo Selah, que dentro del canto de alabanza de los salmos es como una pausa para meditar. Esa es la idea del Selah. David está siendo perseguido, por eso dice, muchos son los que se levantan contra mí, se han multiplicado mis
adversarios, y está siendo perseguido, lo más triste de todo, por su hijo, Absalón. Y puede perderlo todo, incluyendo su vida, a manos de su hijo. Y hay un texto en el segundo libro de Samuel que habla de esto, tenemos que leer esto para entender el contexto en el que está el versículo, y eso nos va a enseñar muchas cosas acerca de estos enemigos, pero también del corazón de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13, dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón estuvo durante 4 años engañando al pueblo, no dejando que vaya a pedir consejo al rey, porque le decía: no, el consejo del rey va a ser malo, pídeme consejo a mí. Y en el fondo estuvo haciendo un trabajo bastante sucio para ganarse el pueblo, y lo logró. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que el Señor, el rey, decida. Y se entiende entonces que la gente que iba con David era mucho menos que la gente que estaba con Absalón. Una situación muy, muy difícil, muy complicada, y como les dije, podía perder hasta su vida. Y esto que está pasando no es porque a Absalón se le ocurrió hacer algo. Esto es una terrible consecuencia de los propios pecados de David. Y antes, el capítulo 12 del mismo libro, en Samuel, vamos a leer el pecado con Betsabé, que también es quizás de lo más conocido en cuanto a los pecados de David. No obstante, Dios dice que David era un siervo conforme a su corazón. Y eso no significa que es un siervo que no haya pecado. Todos somos pecadores. Conforme a su corazón es lo que vamos a ver ahora. En el versículo 1 dice, versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Iba a contar los pecados. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Estaban en guerra con los amonitas, entonces los amonitas mataron a Urías, por eso dice la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, y esta es la sentencia sobre el pecado, la disciplina de Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Y aquí nos damos cuenta que hay varios pecados. Primero, cuando uno ve en el capítulo 11, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, pero la cosa es que David se quedó en su casa, no fue. En el tiempo de la guerra de los reyes, dice, y él no fue. Y ese es el primer error que él comete. A veces le llamamos errores a los pecados. ¿Por qué? Porque un pecado es chiquitito, ¿no? Nos parece. Y ese pecado va a tener consecuencias. Primero había una guerra contra los de Amón, y David no fue, debiendo haber ido. A causa de eso, estando en su casa, vio una mujer y se tentó, que esta mujer es Betsabé, esposa de Urías. Y a causa de que adulteró con esa mujer, terminó matando a Urías. Y la pregunta es: ¿cómo llegó a tanto? ¿Cómo llegó un buen hombre como David a matar a otro? Por el gusto de matarlo, por decirlo así. ¿Fue la culpa de Absalón? ¿De quién fue la culpa? ¿De que la mujer estaba bañándose desnuda? ¿A quién le iba a echar la culpa a David? Mira el texto en el mismo capítulo 12, en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y él reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado
y luego va a venir, dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fue perdonado por su arrepentimiento. Pero hay consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y ahí vino una serie también de otras consecuencias en adelante. De hecho, la espada en su casa, que es lo que estamos viendo ahora con Absalón. Pero antes de eso también hay otro tema con los hijos. Un hijo que viola a una hermana. Ahí en el capítulo 13 hay toda una historia. De hecho, desde el capítulo 11 de la segunda carta, del segundo libro de Samuel, hasta el capítulo 20 vamos a ver este tipo de historias, pecados y consecuencias sobre los pecados. Y es interesante que podamos, viendo esas lecturas, aprender también de lo que Dios nos está enseñando para que cuando nosotros pequemos sepamos arrepentirnos a tiempo. Y es importante, y es lo que básicamente está enseñando el Salmo acá. ¿Por qué arrepentirnos a tiempo? Porque nosotros confiamos en el Señor, que el Señor quiere perdonar los pecados cuando uno tiene un corazón arrepentido. Y eso es fe. Y a pesar de cómo somos, podemos sustentar entonces nosotros nuestra fe en un Señor que perdona. Y ahí tenemos una enseñanza. Ahora, todos estos pecados, volvamos al caso de David, que empezaron chiquititos, ¿no? Él decidió no ir a la guerra, se le fue sumando un segundo, vio una mujer que la codició y así sucesivamente. Y nos tienen que enseñar algo. A veces nosotros podemos decir, estamos en alguna situación cualquiera. Puede ser algo con dinero, puede ser algo con una mujer, puede ser algo con la familia, alguna mentira. Puede ser muchas situaciones en las cuales nosotros podemos vernos tentados a hacer algo. Y podemos pensar lo siguiente, mira, si en realidad es un poco, ¿qué tanto va a pasar con esto? ¿Sí? Si no va a pasar nada. Bueno, ese no va a pasar nada es a ver cómo tapamos el pecado, porque el pecado lo valoramos nosotros como chicos. Pero vamos a entender algo, que cada vez que nosotros pecamos contra Dios. ¿Qué es lo que nos enseña David? Pequé contra Jehová. Eso fue lo que él dijo. Y cuando dice eso, ¿qué está diciendo? Menosprecié a Dios. Cada vez que uno peca, lo que está haciendo es elegir algo por sobre Dios. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Pero déjame hacer esto. ¿Por qué? Porque no consideramos la palabra de Dios. Y ese es el pecado más grande de todos, que está presente en todos los otros pecados. Y es una buena enseñanza que tenemos aquí en este libro de Samuel. Un poquito, ¿qué tanto va a hacer? Bueno, un poco de levadura leuda toda la masa. También lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Pero nos enseña esto. Pequé contra Dios. Menosprecié a Dios. Me arrepiento de eso. Y genera eso un cambio de actitud, que eso es el arrepentimiento. Y Dios perdona ese pecado. Y el mismo David va a decir después en un salmo, en el Salmo 51, versículo 17, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque Dios promete eso. Y gracias, Señor, por eso. Entonces, aumenta nuestra fe. ¿Cómo nos sustentamos en situaciones así? Por fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere perdonar tu pecado. ¿Cuándo? Cuando tu corazón está humilde delante de Él. Avergonzado delante de Él, arrepentido delante de Él, y Él te va a perdonar. Por tanto, vemos de nuevo en el texto que dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son nuestros adversarios hoy? ¿Quiénes son, si los puedes nombrar? Y la verdad que, según lo que nos enseña este texto, que los adversarios, más que personas, son nuestros pecados. No tenemos, en Efesios dice, enseña esto mismo, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no son personas. Es Satanás que puede usar personas. Es Satanás que de alguna manera va a buscar que seamos tentados para caer en esos pecados. Nuestros adversarios son esos pecados. Y contra ellos tenemos que estar atentos para no caer. Que no se multipliquen, como dice aquí en el Salmo, porque a David se le multiplicaron. Empezó con uno chico y terminó en una tremenda desgracia que incluso implicó la muerte de un hijo, de dos, con Absalón.
triste situación que uno, también decimos de repente esta frase, ¿no? Uno sabe dónde empiezan las cosas, pero nunca sabe dónde terminan. Y a veces terminan en forma terrible. ¿Cómo entonces podemos no hacer eso? Considerar que nuestros adversarios son nuestros pecados. Satanás va a usar personas para que pequemos. Y Satanás va a usar personas para avergonzarnos. Siempre va a buscar hacer algún daño. Y muchas veces nos va a tentar pensando que la cosa es buena, pero para que terminemos en lo peor. Dios dice, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, rechaza a los soberbios. Y ahí tenemos, soberbio, un pecado en el que muchas veces podemos caer. ¿Cómo? Por ejemplo, yo le hice una pregunta recién. David, ¿a quién le echó la culpa? ¿A Betsabé? ¿A que Absalón? ¿A quién? Él no dijo, mira Dios, lo que pasa es que... No, él dijo, Dios, yo pequé contra ti. Lo reconoció. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humilde y humillado delante de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a estar en una situación, a lo mejor confrontados con un pecado, con un hermano, o dentro de la iglesia incluso, y ¿qué vamos a decir? No, lo que pasa es que justo se cortó la luz y vamos a empezar a buscar una serie de excusas. Pero eso no es excusa para nada, el pecado, el adversario ante el cual yo cedí. ¿Por qué? Porque mi fe en Dios falló y lo cambié por otra cosa. Menosprecié la palabra de Dios, que es lo que está enseñando el texto. Y es fuerte en un sentido, pero es importante para nuestras vidas saber que podemos sustentar verdaderamente nuestra fe en el Señor. Porque como dije, Dios es un Dios perdonador. Gracias, Señor, por eso. Y eso implica entonces que tenemos que crecer en dependencia de Él. Cristo nuestro Señor, crezcamos en depender de Cristo en toda área de nuestra vida. ¿Te recuerdas cómo comencé? Dios soberano, ¿soberano en qué? En todo, en absolutamente toda área de mi vida, que no deje nada escondido de Él, todo entregado a sus manos, todo rendido a Él y depender todo eso en Él, porque Él va a hacer lo mejor con eso. Él es bueno, por lo tanto nunca va a hacer algo malo. Él es santo, Él es justo, Él es fiel. ¿Cómo no dejarlo en sus manos? ¿En qué sustentas tu fe? Y si yo dependo toda mi vida y todas las cosas de mi vida en Cristo, entonces también tengo que aprender a depender, y a veces no pensamos estas cosas, en el cuerpo de Cristo, que es parte de Cristo, ¿no? ¿O es aparte? No. El cuerpo de Cristo, que somos nosotros, su iglesia, somos parte de Cristo, estamos en Cristo. Por lo tanto, si dependemos toda nuestra vida de Cristo, entonces también dependamos toda nuestra vida los unos de los otros, animándonos, amándonos, orando unos por otros, exhortándonos. Y si alguno cae, reconciliándonos, restaurándonos, levantándonos, para crecer juntos. ¿Te das cuenta que de repente toda la escritura empieza a calzar en una sola idea? ¿En qué sustentas tu fe? No entender esto a veces significa que yo realmente no quiero hacerlo. Pero obviamente no lo voy a decir, ¿no? ¿Qué voy a decir? La verdad es que no entiendo, no sé cómo hacer eso, pero en el fondo es, no quiero hacerlo. Y hay que revisar bien el corazón delante de Dios para saber por qué estoy diciendo eso. No entender esta realidad de que nosotros tenemos que rendir nuestra vida diariamente al Señor, depender siempre de Él, es no culpar a nadie, sino a nosotros mismos por nuestras faltas. Y quizás en muchos casos es una lección que aún hay que aprender. Y tienes que revisar tu corazón delante de Dios para eso. También es aprender a no juzgar la palabra de Dios según lo que te conviene. Y unos textos adquieren más valor para ti que otros porque te favorecen. Pero esos otros que a lo mejor te muestran tal como eres y tú no quieres eso, lo vas a dejar de lado. ¿Vas a juzgar tú la palabra? Cuidado con eso. No puedes ocultarte. El que se oculta de la luz es porque está encubriendo sus maldades, sus obras malas, que no quieren ser mostradas. Y muchas veces pasa eso que, sobre todo con el pastor, ¿no? Entonces el pastor te va a llamar para algo y si tienes algo oculto que no quieres que lo vea, tú te vas a esconder y no vas a tener nunca la reunión con el pastor, ojalá nunca jamás, porque estás en ese pecado y no vas a salir de él. ¿Por qué nombre del pastor? Porque si cuando pecamos
contra Dios, estamos menospreciando la palabra, el consejo de Dios, que no ves. Tú no ves a Dios, pero tienes un pastor que sí ves, que te va a dar el consejo según la palabra de Dios. Y si huyes del que ves, ¿qué queda entonces para el que no ves? Es lo mismo. Por algo Dios pone pastores en la iglesia, para aconsejarte según su palabra. Y cuando Él te busca es para restaurarte, no es para retarte o castigarte. Y llega a ser divertido a veces cuando dice, sabe que el pastor quiere hablar contigo y dice, oh, ¿qué hice? ¿Qué es eso? La idea siempre es que podamos crecer para aprender a vivir sabiendo en dónde estamos sustentando nuestra fe. Cuando el pecado permanece, que se está ocultando, las consecuencias de ese pecado pueden llevarte a un desastre mucho mayor todavía. Y vemos eso en la vida de David, como les dije, en el capítulo 11 hasta el capítulo 20. Es una situación terrible. En la familia, en el pueblo, hay muchas muertes. Es muy doloroso lo que pasa ahí. Entonces la idea no es, mira, eso fue con David, a mí nunca me va a pasar. No. El pecado sigue siendo pecado. Satanás sigue siendo Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, si vemos que tenemos algún temor, no de Dios, sino de que algo nuestro sea descubierto, es porque hay pecado. Y tenemos que ser valientes. Tienes que ser valiente para decir, ¿sabe qué, pastor? Tengo algo. Y conversemos eso para que salga a la luz la verdad y que por medio de la verdad sea restaurado. Dios es un Dios perdonador. David no era una víctima de las situaciones. Muchas veces nos vamos a ver así, que somos víctimas de lo que está sucediendo y mira todo lo que me está pasando, porque en este caso estamos hablando de consecuencias de pecado, ¿no? Y le está pasando de todo al pobre David. Pobre David. Y nosotros nos vamos a ver de la misma manera. Pobre de mí, míralo todo lo que me está pasando. Y la verdad que aunque parezca que seamos víctimas, no somos víctimas. Lo que estamos haciendo es pagando las consecuencias de un pecado, de una maldad. Y en el mismo libro de Samuel, en el capítulo 12, en versículo 9, va a decir lo siguiente: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ese es el pecado. ¿Por qué no consideraste el consejo de Dios? Ese que tú dices que es tu Señor, o hiciste que su palabra no tuviera ningún valor en tu vida porque elegiste otra cosa, hacer lo contrario. No eres víctima, eres culpable. Eso es lo que está enseñando este salmo en esta historia de David con Absalón. Un corazón humilde y perdonado que asume las consecuencias, que dice, yo pequé contra ti, Señor, puede clamar a Dios. Y es lo que viene a continuación en el salmo. Otros corazones que no están en esa posición no pueden, Dios no los va a oír. Pero este sí, dice en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, precioso. Entonces, un corazón humillado, un corazón arrepentido, puede clamar a Dios, aún en el peor de los pecados, porque Él perdona todos los pecados, cuando tu corazón está así delante de Él. Y no solo te va a perdonar, sino que te va a escuchar, te va a responder y va a transformarse en tu refugio. Eso es lo que está diciendo al principio del versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y si sabemos esta cosa, entonces tenemos el lugar exacto en donde se sustenta nuestra fe, Dios. El perdón del Señor te acerca al Señor como ningún otro acto en tu vida. Lo que más te deja cerca del Señor son tus pecados perdonados. Dicho de otra manera, una vida pura delante de Él. Por lo tanto, el arrepentimiento
es una tremenda y valiosa herramienta, pero también la disciplina del Señor, las consecuencias de ese pecado. Entonces tú vas a aceptar arrepentirte de buena gana, de corazón, pero también vas a aceptar esa disciplina que el Señor va a imponer por causa de tus pecados. ¿Te acuerdas? Ya no eres víctima, sino que es algo que valientemente vas a tener en tu vida sabiendo en quién sustentas tu fe. La sangre de Cristo tiene el poder de llevarte al Padre para acceder a su trono, para el oportuno socorro, para que Él sea tu refugio, que es lo que está diciendo este versículo 3. A veces pasa que nuestra fe no es tanta como nos gustaría que fuera, ¿no? Y somos más bien débiles en cuanto a la fe, y vemos bastantes textos en la Biblia que hablan de eso, sobre todo en la relación entre Jesús y sus discípulos. Y nosotros también somos discípulos del Señor y estamos a veces en la misma situación. Pero reconocer que nuestra fe no es la que nos gustaría que fuera, es realmente un acto de fe. Quizás el mayor. Vimos hace poco en un devocional pasaje donde había un padre que tenía un hijo endemoniado y le solicitaba al Señor que por favor sacara ese demonio. Le decía, si puedes, sana a mi hijo. Y el Señor le pregunta, ¿crees? Y él dice, creo, ayuda mi incredulidad. Ese es un tremendo acto de fe, de declararme tal cual soy delante del Señor. Y una manera de saber en qué estoy sustentando mi fe es en reconocer quién soy delante de Él, que necesito de todo de Dios, depender en todo de Él, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que estoy pidiendo, y a veces nos equivocamos acá, que si Dios va a cumplir o no lo que yo le pido. Por ejemplo, tengo a un pariente enfermo, o yo mismo estoy enfermo, y puedo orar al Señor para que sane a la persona, o a mí, cual sea el caso. ¿Y si no sana? Depende de la respuesta de Dios, ¿va a fluctuar mi fe? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? La fe no depende de la respuesta del Señor. La fe es en el Señor, que Él va a dar la respuesta mejor. Y eso tenemos que saberlo. En Dios es en quien dependo. Y en todo lo que Él haga en mi vida, sabiendo que todo lo que Él hace va a ser lo mejor. ¿Qué es lo primero que Él hizo en mi vida? Salvarme. ¿No te salvó a ti? ¿Cuán agradecidos debemos estar por eso, no? ¿Qué es lo que sigue haciendo a continuación? Llenarnos de bendiciones. Sustentar nuestra vida. Pero como les dije, nuestra fe va a ser probada, por lo tanto a veces lo vamos a pasar mal. Y yo no sé cuánto tiempo va a ser ese a veces. O a veces, por causa del pecado, vamos a sufrir las consecuencias. Y Dios no necesariamente va a quitar ese dolor, porque tienes que pasar por esa disciplina. Entonces, que no decaiga tu fe porque Dios no respondió a esa oración, porque la oración no es la correcta, no está enfocada realmente en lo que está haciendo el Señor. En ocasiones, el Señor te va a poner en estas situaciones complicadas para mostrarte que Él está en control. Y esa es otra lección que tenemos que aprender. ¿Por qué lo estamos pasando mal? Porque nosotros no podemos hacer nada. Basta de echar mano a las cosas que tú crees que puedes echar mano. Confía en el Señor, sustenta tu fe en Él. Para eso también Dios nos va a probar. Tenemos que aprender entonces a tener fe. ¿Cómo puedo yo medir cómo está mi fe? No cuánta fe, sino que cómo está, en qué situación está mi fe. Y voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué te complica más? ¿Quedarte sin comida? ¿Un día entero? ¿2 días? ¿Sin comer nada? ¿O quedarte sin Cristo? ¿Qué te complica más? ¿Quedarte sin trabajo? ¿O quedarte sin Cristo? En el fondo es, ¿qué es lo que más te preocupa en tu vida? Y lo podemos poner difícil en el contexto de lo que vivió David. ¿Perder un ser querido? ¿O estar sin Cristo? Y si bien son preguntas duras, son necesarias para saber en dónde está mi fe, dónde la tengo puesta. ¿En las cosas que yo quiero, que no son Cristo, o en Cristo?
Job dice una frase, dice, y aunque él me matare, yo esperaré en él. Es tremendo. Esa fe. Aquel que está en una situación de rebeldía se va a aferrar a lo que ama, a lo que desea, a lo que lo llevó a ser rebelde, no a Cristo. Aquel que es rebelde va a despreciar el consejo de Dios, el consejo del pastor. Se va a apartar de la palabra, va a menospreciar la palabra de Dios. Y su fe se derrumbó. Y tenemos que ser sinceros en eso. Por lo tanto, cuando yo vea que estoy en una situación, cuando tú veas que estás en una situación difícil, donde no quieres mostrar algo y estás huyendo, es porque estás en pecado. Y necesitas afirmar tu fe en el Dios que perdona. Y Él va a usar hermanos, va a usar el pastor, va a usar muchas cosas para que vuelvas. Aún cuando te haya perdonado, así tú tengas que pagar consecuencias por ese pecado. Dios sigue siendo fiel. Entonces tienes que confiar en el Señor. No temas, confía en el Señor. Y básicamente lo que está hablando los versículos 3 y 4 que leímos recién. Y tienes entonces que aprender a vivir por fe. ¿En qué sustenta tu fe? Aprende a vivir por eso. Y son los versículos 5 al 8. Y es interesante el 5 porque dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Porque el Señor me sustenta. Entonces puedo hacer mi vida absolutamente tranquilo y dormir plácidamente sabiendo que el Señor nunca me deja y que el Señor siempre me sustenta con su poder. Precioso. Eso se llama fe. Así de simple. O sea, podemos tener fe incluso cuando dormimos. Van a venir tiempos difíciles y tenemos que aprender, como les dije, a vivir de esta manera, por fe, sabiendo que el Señor nos sustenta. Dice en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y es como de loco. O sea, 1 contra 10.000. ¿Hay que ser muy valiente? No hay que ser valiente, hay que ser muy humilde. ¿Por qué? Porque yo me sustento en Dios. Dios es el que tiene el poder sobre esos 10.000, no yo. Y yo temo a Dios, no a los 10.000. Y cuando yo temo a Dios, todo lo demás está en orden. Dios sabe. Esa fe. En el versículo 7 dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Y hay un texto allá en Números 10 que es cuando levantan las tiendas, el pueblo que estaba en el desierto, Moisés rogaba a Dios para que se levante y desechara a todos los enemigos y caminaran sin ningún problema. Es la misma idea que estaba planteando acá. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Recuerdas cuáles son tus enemigos? Tus pecados. Dios los deshace como nada. Deja entonces tu vida, aún tu vida pecaminosa, en las manos de Dios, porque Él rompe todo eso. Eso es aprender a vivir por fe. El Señor es por nosotros. ¿Recuerda eso, no? ¿Quién contra nosotros? Bueno, a veces resulta que nosotros mismos estamos contra nosotros. Cuando abrimos la puerta a los pecados o cuando pecamos incluso contra otros hermanos. Dios quiere que nosotros dependamos de Él para no caer en estas cosas. Porque sabe cuán inútiles somos sin Él. Y tenemos que aprender esa lección también. Depender de Dios en todo, porque nosotros solos no vamos a hacer las cosas bien. Tenemos que vivir por fe. Solo la fe nos va a dar el camino correcto y nos va a ayudar a no equivocarnos. Podemos entonces rogar a Dios. En el versículo 7 está esta situación. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, o líbrame, Dios mío, de todas las cosas donde yo puedo caer y no quiero. ¿Por qué? Porque sustento mi fe en ti. Entonces podemos rogar de esta manera y descansar confiadamente con nuestro corazón rendido ante Dios. Volvamos a un ejemplo de David allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 25. Dice, pero dijo el rey a Sadoc, que es un sacerdote, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva.
y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Qué había pasado? Que los sacerdotes sacaron el arca y David les dice, no, vuelvan el arca al templo. Bueno, no había templo todavía en ese tiempo, pero al tabernáculo. Y en el 26 dice, y si Dios dijere esto, no me complazco en ti, aquí estoy. ¿Cuánta fe? Haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con todos vuestros 2 hijos, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y ese fue un tremendo acto de fe de David, en unas circunstancias terribles, donde, como dije al principio, lo podía perder todo, aún su vida. Él confía en Dios. Y si Dios hubiese determinado que David perdiera su vida, así sea. Eso fue lo que él dijo. Porque él confiaba plenamente en Dios. ¿Cuánta fe? ¿Cuánto tenemos que aprender todavía para vivir en fe? Hagámoslo juntos, ¿sí? Ayudémonos en estas cosas. Gracias, Señor, que nos enseña estas cosas en su palabra y podemos conversarlas, meditarlas, reflexionar juntos, apoyarnos, orando unos por otros, enseñándonos unos a otros, exhortándonos cuando vemos que las cosas no van como corresponde. Yendo a estos versículos para decir, no es así, es de esta manera. Aumentemos nuestra fe cada día. ¿Por qué? Porque somos débiles y fallamos a Dios y fallamos a los demás. Pero podemos tener descanso cuando tenemos un corazón rendido a Dios. ¿Cuándo vamos a tener un corazón rendido a Dios? Cada día. Cada día tenemos que hacer ese ejercicio. Señor, aquí están mis cosas. Tú eres el soberano. Yo confío en ti. Yo tengo fe. No importa lo que pase. Sea que pierda todo, sea que yo mismo muera. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solo en este país. Estamos en un tiempo de una elección que yo no sé en qué va a terminar. Que incluso puede en algunos años más, terminar en hasta persecución para la iglesia. Y el mundo está yendo también en ese camino, en contra de las cosas de Dios. Pero Dios es más poderoso que el mundo, ¿o no? Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar en eso. ¿En qué se sustenta tu fe? ¿En lo que tú puedes hacer bien? ¿O haciendo algo no tan bien, en lo que tú puedes arreglar eso? ¿En eso estás afirmándote? ¿O estás viviendo tu fe en el arrepentimiento y en la dependencia de Dios? El Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿Soberano sobre qué? Sobre toda mi vida, sobre todo mi corazón rendido a ese Dios, al único Dios. Todas mis cosas puestas en Él, porque mi temor va a estar en Él, no en las personas, no en las circunstancias, nada de lo que pase. Solo un Dios que es todopoderoso y soberano y que te ama. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que a veces puede ser dura, pero es clara. Gracias porque tu palabra nos exhorta aún en nuestros peores momentos. Cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, tu palabra sigue mostrando la verdad y ruego que siempre abran nuestros ojos para no seguir yendo de mal en peor, porque sabemos que muchas veces podemos fallar. Y en todas rogamos, Señor, que nos ayudes. Tenemos fe en eso. Úsanos a nosotros, que podamos exhortarnos, animarnos unos a otros, que podamos enseñarnos, pero también mostrarnos cuando estamos mal, de manera de reconciliarnos unos a otros, por medio de la fe que tenemos en ti. Sabemos que tú quieres perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a ser lo suficientemente valientes y humildes para mostrar nuestro pecado. Porque aunque nosotros pensamos que no se ve, a la larga se va a ver. Ayúdanos a no caer en eso, en ese infantilismo espiritual, sino todo lo contrario. Quedamos en tus manos para todo lo que viene. Sea lo que sea que venga, estamos en tus manos, dependemos en todo de ti. Queremos declarar eso hoy, en el nombre de Jesús. Amén.
Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Bueno, hermanos, ya está terminando la reunión de hoy y para finalizar vamos a orar, dejando todo en las manos del Señor y agradeciéndole por esta hermosa reunión. Oremos. Señor y Padre Todopoderoso, quiero agradecerte, Señor, por esta hermosa reunión que nos permites tener como cada domingo. Gracias, Señor, por el servicio de los hermanos que han puesto su corazón, Señor, para alabarte, para servirte, Señor. Gracias por los testimonios, gracias por las alabanzas, gracias por el pastor, Señor, y por tu palabra que nos enseña, nos guía, nos muestra que eres tú la verdad, Señor. Gracias también porque en este difícil tiempo de pandemia, Señor, donde estamos lejos los unos de los otros, donde nos echamos de menos, donde los abrazos son necesarios a veces, Señor, tu palabra nos alienta, nos tranquiliza, Señor, nos da paz. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Quiero pedirte, Señor, que la palabra que escuchamos hoy quede en nuestro corazón
y podamos ponerla en práctica, podamos mostrársela al resto y poder ser luz, Señor, en este mundo que está perdido. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, para que nos sigas bendiciendo, probando, ayudándonos, Señor, en nuestras aflicciones y ser fieles a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar firme en tu camino, a recurrir a tu palabra todos los días, Señor. Te pido también, Señor, por nuestro país, por el mundo, por todo lo que se viene hoy en adelante, Señor. No sabemos lo que va a pasar. Lo único que sabemos, Señor, es que tú tienes el control de todo y en ti confiamos, a ti te alabamos y a ti te queremos servir, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros y dejo todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Cuídense mucho, hermanos. Un saludo gigantesco, un abrazo. Se les quiere y se les extraña mucho.